Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos una vez más a nuestros webinars de actualizaciones médicas. Hoy vamos a hablar un poco sobre la parálisis facial, específicamente en adultos, y cómo vamos a brindar nosotros un correcto manejo, un correcto diagnóstico y una correcta referencia desde la perspectiva de atención primaria, desde la perspectiva del primer contacto. Entonces, nos dimos a la tarea de hacer una revisión muy enfocada, muy rápida, para que, bueno, pues quien guste mantenerse con con esta información, quien guste aportar dentro de los comentarios, pues será muy bienvenido o bienvenida para pues crecer esta comunidad. Entonces vamos a empezar el día de hoy. Yo soy el doctor Jorge Vargas y pues bueno, el objetivo de esta sesión es específicamente crear este referente de atención primaria para que nosotros, como les menciono, podamos hacer un correcto diagnóstico, un correcto tratamiento y una referencia adecuada para el tema de parálisis facial en los adultos. Entonces, de forma muy somera y muy genérica, vamos a definir a la parálisis facial como una disfunción aguda del séptimo par craneal que pueda ser completa, puede ser incompleta. También podemos aquí en este que pudiera ser central o periférica, como mencionaremos subsecuentemente. Pero es importante quedarnos con esta palabra, la disfunción aguda del nervio, que puede llevarnos a ciertos hallazgos clínicos. Y bueno, vamos a hablar principalmente de lo que es la parálisis de Bell, que es la parálisis facial idiopática, que pues es el padecimiento que más frecuentemente vamos a encontrar en nuestros servicios de atención primaria. Entonces, pasando a la siguiente diapositiva, como les menciono, tenemos diferentes etiologías, tenemos diferentes causas que nosotros vamos a encontrar. La más frecuente es la causa idiopática de la tradicional parálisis de Bell, pero también tenemos otras causas. Tenemos causas infecciosas, como destaca lo que es la enfermedad de Lyme. Tenemos causas diatrógenas, como ciertos procedimientos quirúrgicos que puedan llevarse en los trayectos del nervio facial o en sus ganglios. Enfermedades metabólicas e inflamatorias, como puede ser la sarcoidosis, como puede ser el síndrome de Guillain-Barré. Causas vasculares, alguna enfermedad cerebrovascular que esté condicionando algún problema a nivel de tallo cerebral, a nivel de corteza que comprometa esta vía. Causas oncológicas, alguna tumoración que esté causando principalmente su efecto ocupante, su efecto de masa que pues afecte a estructuras. Y causas mecánicas y traumáticas como algún trauma facial o algún traumatismo cráneoencefálico que pueda derivar a problemas en esta vía. Entonces, vamos a tocar el tema de lo que es el recuerdo anatómico, pero vamos a hacerlo de forma muy general, de forma muy global. Es una vía muy compleja, es una vía muy interesante porque pues de aquí deriva mucha clínica, pero va mucho más allá de lo que nosotros esperamos ofrecer en esta sesión. Entonces, bueno, todo empieza en la corteza cerebral. Tenemos diferentes tipos de fibras que pues van a ser dentro de su trayecto van a pasar por diferentes estructuras. Entonces, tenemos un paso por lo que son los núcleos de la base, de ahí a lo que es la región del tallo cerebral. En la región pontina vamos a encontrar diferentes núcleos y de aquí van a pasar por algunos ganglios donde ciertas fibras van a tener un paso hacia sus aferencias y eferencias, bueno, hacia sus puntos donde van a tener esta inervación. Entonces, pues bueno, tenemos algo muy importante que son fibras. Las fibras que vienen de la corteza van a haber unas fibras que van a decusar y estas fibras que van a decusar se van a encargar de inervar la porción superior del rostro. Y esto es algo clínicamente muy importante porque en las parálisis faciales centrales vamos a tener una preservación de la musculatura facial de la parte superior.
y cuando tenemos una parálisis facial periférica, pues va a verse afectado completamente la musculatura de ese lado del rostro. Entonces, bueno, pasando hacia el puente, hacia la región pontina, pues vamos a tener que en el tegmento van a haber diferentes núcleos que van a tener que ver con estas fibras. Tenemos algunos ejemplos como el núcleo motor facial, el núcleo salival superior, el núcleo solitario y el núcleo espinal trigeminal. Entonces, estas porciones son importantes porque dependiendo del núcleo será el tipo de fibra que estará pasando por ahí. Y de forma muy general, tenemos fibras aferentes y fibras eferentes. Las fibras eferentes, tenemos fibras motoras que se encargan propiamente de lo que es la musculatura facial. Tenemos al vientre posterior del digástrico y al músculo del estapedio. Y en las fibras eferentes viscerales tenemos a fibras que van a inervar la glándula lagrimal, la glándula sublingual y la glándula submandibular para la producción de saliva. En cuanto a las fibras aferentes, principalmente vamos a tener a las fibras que inervan los 2/3 anteriores de la lengua, que éstas se dirigen hacia un ganglio, que es el ganglio geniculado. Y por medio del tracto solitario se van a acompañar de otras fibras, como las fibras del nervio glosofaríngeo y el vago, y los 3 pares craneales van a estar involucrados en el gusto. Y tenemos algunas fibras que tienen participación en la inervación de ciertas estructuras del oído que van a ir dirigidas hacia el núcleo espinal trigeminal. Entonces, esto va muy de forma muy general, esto va de forma muy somera, nada más para hacer este recuerdo anatómico con las estructuras que nos pueden llegar a interesar clínicamente. Un fenómeno muy interesante que encontramos es que, bueno, existe algo que estaremos platicando de forma subsecuente en esta sesión, que son las lágrimas de cocodrilo. Entonces, como por medio de la cuerda del tímpano tenemos una eferencia hacia lo que son las glándulas salivales, como la glándula sublingual, submandibular, pero también tenemos la eferencia hacia lo que es la glándula lagrimal. Cuando existe alguna lesión que esté relacionada con estas fibras, al momento de existir, bueno, sobre todo en el ganglio geniculado, cuando el daño es cerca del ganglio geniculado, lo que puede pasar es que exista una regeneración de fibras aberrante, y estos pacientes, cuando tienen ingesta de algún alimento, al estimular la salivación, también van a estimular la producción de lágrimas, y por eso se les llama lágrimas de cocodrilo. Pero bueno, esto es de forma general el tema anatómico. Ahora, ¿qué nos importa o qué es lo más importante para nosotros cuando evaluamos un paciente con parálisis facial? Aquí estamos haciendo nosotros un recuento al interrogatorio. ¿Qué datos podrían ser muy importantes? Entonces, los antecedentes del paciente, como cualquier historial clínico, como cualquier interrogatorio, es muy importante evaluar la esfera, si existe algún antecedente oncológico, algún antecedente reciente de algún proceso infeccioso, de algún rash, de fiebre, de alguna infección que haya remitido en los últimos días, alguna diarrea, antecedentes vasculares, cardiovasculares, antecedentes de enfermedad cerebrovascular propiamente, si hay alguna cardiopatía, alteraciones en la coagulación, por la cual incluso estén tomando algún medicamento, cómo ha evolucionado este cuadro, qué tan súbito fue, si la intensidad fue gradual, cómo se ha ido manifestando, si viene y va, también es algo importante. ¿Dónde se ubican los síntomas? ¿Qué es lo que siente el paciente? ¿Dónde lo siente? Si hay dolor, si hay síntomas agregados, eso es muy importante. Principalmente lo que es fenómenos en oído, que pudiera ser la hiperacusia, vértigo, dolor periauricular, que se relaciona mucho con el síndrome de Ramsay-Hunt, o infecciones por herpes virus, irritación, todo lo que son sintomatología oftalmológica como irritación o resequedad ocular, fotofobia, alteraciones visuales, lagrimeo, alteraciones en la lagrimación,
y alteraciones en el gusto. Esto podría ser parte muy importante de nuestro interrogatorio para evaluar cuál es el estado actual del paciente. ¿Cómo vamos a encontrar a los pacientes? Bueno, primero, lo más importante que se va a observar va a ser una debilidad en los músculos faciales. Esto se va a notar propiamente por la disminución de los pliegues e incluso la hemicara que no está afectada puede generar una tracción hacia su lado, eh, ya que esto condiciona la parte de la simetría es porque ambos lados del rostro generan cierta tracción. Entonces podemos llegar a encontrar una desviación hacia el lado sano. Muy bien. Puede haber aparente disminución de la sensibilidad. Esto más que nada por una sensación de adormecimiento que genera la parálisis, pero propiamente no existe una alteración específica de la sensibilidad. Podemos encontrar salida de saliva por la comisura labial o deterioro de la secreción salival por esta misma afección de las fibras eferentes. Puede haber epífora, puede haber una disminución del reflejo corneal, hiperacusia en los pacientes, dolor o parestesias, sobre todo el dolor periauricular puede ser característico, lesiones vesiculares cuando estamos ante un síndrome de Ramsay-Hunt, las lágrimas de cocodrilo, el fenómeno que les comentaba, y alteraciones del gusto, una disgeusia por una deficiente inervación de los 2/3 anteriores de la lengua. Y bueno, dependiendo, como les digo, dependiendo del trayecto, es donde nosotros vamos a encontrar la sintomatología. Se dice que las lesiones proximales al ganglio geniculado van a encontrar pérdida de todos los músculos de la expresión facial, pérdida del gusto en los 2/3 anteriores de la mitad ipsilateral de la lengua, deterioro de la secreción salival, deterioro de la lagrimación, hiperacusia y lágrimas de cocodrilo. Estas serían las lesiones proximales al ganglio geniculado. Cuando las lesiones son distales al ganglio geniculado, pero proximales a la cuerda del tímpano, relacionado con el foramen estiloideo, entonces vamos a encontrar una parálisis de todos los músculos de la expresión facial, una pérdida del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua, un deterioro de la secreción salival, hiperacusia, pero sin afectar la lagrimación. Y ahí es cuando vamos a identificar qué lesiones podrían estar proximales y cuáles podrían estar distales al ganglio geniculado. Y cuando la lesión está propiamente o pasando el agujero estilomastoideo, de las fibras que estén pasando el agujero estilomastoideo, solo va a haber parálisis de los músculos de expresión facial. Por eso es muy importante tener una visión tridimensional, un recuerdo anatómico importante, que estemos en constante actualización en cómo están discurriendo las fibras para que clínicamente identifiquemos el nivel de la lesión. ¿Qué signos tenemos? El signo más característico que es el signo de Bell. Este signo vamos a ver que los pacientes intentan ocluir ambos ojos, pero solamente se va a ocluir el ojo no afectado, el lado no afectado, y el lado afectado va a tener una mirada refleja hacia arriba. Esto para protección corneal como parte de los reflejos normales del globo ocular, pero pues vamos a observar, como vemos en pantalla, vamos a alcanzar a observar la esclerótica del paciente sin una correcta oclusión. Y existe otro signo descrito, que es el signo de negro. Cuando los pacientes intentan realizar una mirada forzada hacia arriba, vamos a alcanzar a visualizar la córnea del ojo sano. Todavía vamos a alcanzar a visualizar un poco de la córnea del ojo sano, pero el ojo del lado afectado solo se va a observar la esclerótica, va a ir un poco más hacia arriba. Entonces, son dos signos importantes que podemos utilizar clínicamente para describir nuestras parálisis faciales. ¿Cómo vamos a evaluar al paciente? Primero que nada, siempre lo más importante, los datos de alarma, que el paciente se encuentre estable, que no haya datos que puedan estar comprometiendo neurológicamente al paciente, daños en otros pares craneales, alteraciones del estado de conciencia, fiebre alta, algún antecedente de un traumatismo, que tengan un antecedente
de alguna cirugía, ¿no? Eso podría, podría significar un dato de alarma en este caso, en estas evaluaciones. El examen neurológico completo, hay que evaluar todos los pares craneales, hay que descartar que hay alguna otra afección neurológica en miembros, en reflexia, tono, sensibilidad, etcétera. Y pues un examen general del paciente que nos ayude a descartar que pueda ser otra etiología la que esté condicionando la parálisis facial. Dentro del examen neurológico tenemos dos escalas, que son la escala de House-Brackmann y la escala de Sunnybrook, que son dos apoyos diagnósticos para nosotros identificar la gravedad de la lesión o de la parálisis facial que se está presentando, que mencionaremos próximamente en algunas diapositivas. Y el examen oftalmológico es muy importante evaluar diferentes hallazgos que podamos nosotros encontrar. Me voy a adelantar un poquito a nuestro algoritmo diagnóstico porque aquí muy bien mencionamos cuáles podrían ser hallazgos o dentro de nuestra exploración física, qué podríamos buscar específicamente en la exploración. ¿Cómo está la función muscular periorbitaria? ¿Cómo está la función muscular de los párpados? Si hay fenómeno de Bell, si hay lagoftalmos, si hay presencia de ectropión, si hay retracción del párpado inferior, si hay inyección conjuntival, cómo está la sensibilidad corneal, y esto puede ayudarnos a identificar, o incluso si hay lesiones propiamente visibles en la córnea, pues eso ayuda a ver cómo está manifestándose esta parálisis facial. Entonces, regresando a esta diapositiva de la evaluación, es muy importante hacer una otoscopía, sobre todo para evaluar si no hay lesiones activas, lesiones vesiculares dentro del canal auditivo, dentro del meato auditivo externo, y la historia social. ¿Qué acceso tiene el paciente? ¿A qué servicios? ¿A qué instituciones? ¿A dónde podemos referir? ¿Cómo podemos hacer un plan para el seguimiento de este paciente, dependiendo de la gravedad del cuadro? Entonces, de forma muy general, vamos a mencionar las escalas de valoración de los pacientes. Tenemos la escala de House-Brackmann, que nos van a catalogar al paciente en 6 grados. Este sistema nos ayuda, dependiendo de cómo se encuentran diferentes partes del rostro, es como nosotros vamos a determinar qué tan importante es la parálisis. Entonces, de forma global, observamos al paciente, cómo se manifiesta la fuerza y la musculatura de los ojos y cómo se encuentra la musculatura de la boca. Entonces, estos son hallazgos que nosotros utilizamos para identificar qué tan grave es la lesión. Tenemos también el sistema de Sunnybrook. Lo que pasa con el sistema de Sunnybrook es que nos ayuda mucho más, es una evaluación mucho más integral, porque evalúa algo que son las sincinesias. Y esto nos ayuda a identificar un poco más de forma pronóstica cómo va a ser la recuperación de los pacientes y pues tiene un poco más de sensibilidad hacia ciertos hallazgos. Entonces, también es una escala muy importante que utilizan muchos especialistas de rehabilitación, pero pues principalmente utilizamos la escala de House-Brackmann. Pasando al tratamiento, como pueden ver, es un padecimiento muy clínico, es un padecimiento que no requiere de mayor complejidad, únicamente hay que evaluar que las lesiones que sean de origen central o las lesiones que puedan comprometer otras estructuras o que no sean de etiología idiopática, estas sí podrían requerir de una referencia urgente a algún especialista. ¿Cuál es el tratamiento? Lo que me gusta mucho de este padecimiento es que el tratamiento es muy sencillo. El pilar del tratamiento son los corticosteroides. Vamos a tener un esquema de prednisona a 60 miligramos al día, 60 miligramos por día. Vamos a iniciar y se recomienda ir haciendo una reducción gradual dentro de los próximos 7 días para terminar nuestro esquema. Pero los esteroides son la clave del tratamiento. Si nosotros tenemos un House-Brackmann mayor de un grado 4, tenemos alguna sospecha de algún síndrome de Ramsay-Hunt, es indicativo iniciar tratamiento con aciclovir.
Y muy importante con estos pacientes, muy, muy importante cuidar los ojos. Entonces hay que estar lubricando con hipromelosa de forma continua durante el día. Hay que estar brindando fotoprotección con algunas gafas solares y oclusión ocular durante las noches, porque estos pacientes no pueden ocluir bien sus ojos. Y esto puede derivar a principalmente lo que son úlceras corneales. Entonces, mucho ojo con los cuidados del ojo del paciente. Referencia. ¿Cuándo vamos a nosotros realizar una referencia de estos pacientes? Cuando tengamos datos de alarma, cuando tengan alteraciones constitucionales o del estado de alerta, alteraciones de los signos vitales, alteraciones neurológicas que no concuerden con un cuadro clásico de parálisis facial, fiebre alta, que no mejoren a los 10 días de tratamiento. Eso es una indicación para referir a los pacientes. Que tengamos una debilidad progresiva o que sea bilateral, los hallazgos sean bilaterales, alteraciones de otros pares craneales, sospecha de complicaciones oftalmológicas, que sea relacionado a un traumatismo o a una iatrogenia. Y también aquí me faltó añadirles lo que es las parálisis faciales centrales, hay que referirlas. Las parálisis faciales eh, que preserven la porción superior del rostro, hay que referir para una vigilancia más estrecha, ya que pues pueden estar comprometiendo otras áreas del encéfalo. Entonces, también es importante, como les digo, dentro de esta evaluación social, vamos a tener un plan de rehabilitación. ¿Qué va a requerir este paciente? Dentro de nuestra revisión, consideramos que es importante hacer una referencia temprana a rehabilitación para evaluar cuál es el estatus del paciente, si va a requerir algún plan de rehabilitación, si se considera que va a ser espontáneo, cómo va la evolución dentro de los primeros días, para determinar pues cuál será la mejor forma de evitar cualquier secuela. ¿Qué especialidades están involucradas? Tenemos a neurología, otorrinolaringología, oftalmología, psicología, rehabilitación y psicoterapia y fisioterapia. Aquí mencionamos a psicología. Recordar que no somos órganos, no somos solamente los hallazgos clínicos. Es una persona que pues se va a ver afectado su expresión facial, su autoestima. Entonces hay que tener muy consciente pues que psicológicamente pudieran verse afectados estos pacientes. Bueno, aquí les menciono en esta tabla, es una tabla muy, muy buena que encontramos con American Family Physician, en la cual pues nos ayuda a identificar cuáles podrían ser las causas relacionadas a parálisis faciales centrales. Como ven, las centrales son padecimientos que ya no son algo benigno, algo agudo, algo pasajero, ¿no? Estamos hablando de esclerosis múltiple, estamos hablando de enfermedad cerebrovascular o de incluso padecimientos oncológicos. Y en las periféricas, pues tenemos claramente la parálisis de Bell, que es la idiopática, pero tenemos también relación a la enfermedad de Lyme, la otitis media, el síndrome de Ramsay-Hunt, la sarcoidosis, Guillain-Barré y también ciertas causas oncológicas o tumorales. ¿Cuál es el pronóstico de estos pacientes? Bueno, existe un estudio de parálisis facial en Copenhague que se publicó en el 2002 y este estudio se hizo con 2.570 personas que mostraban una parálisis facial periférica. ¿Qué es bueno? O sea, ¿qué nos va a preguntar el paciente? ¿Cuándo me voy a recuperar? Bueno, el 71% de los pacientes en este estudio encontraron que encontró una remisión completa del cuadro, una recuperación completa, y eso es algo positivo. Entonces le podemos decir al paciente que lo más probable es que se vaya a recuperar completamente la función de sus músculos. 85% de estos pacientes recuperaron la función a las 3 semanas y el restante a los 3 a 5 meses. Entonces, si nosotros vamos encontrando que la recuperación es paulatina y van mejorando, pues eso quiere decir que afortunadamente fue una parálisis facial, pues muy probablemente idiopática y que va a tener una remisión positiva. Pero hay que estar vigilando mucho para que pues lleven un proceso de rehabilitación
lo más individualizado posible. Pero este estudio es un estudio muy interesante que pues nos demuestra que la gran mayoría de los pacientes les va bien. Dentro de los protocolos de red médica segura, dentro de nuestros algoritmos que nosotros generamos como un estándar, una estandarización de cómo manejar padecimientos, pues bueno, vamos a encontrar un paciente adulto con parálisis facial. Si esta es progresiva, si tiene alteración de otros pares craneales, si hay alteración de la conciencia, si hay fiebre alta o es relacionado a algún trauma o procedimiento, inmediatamente referimos. Si no es relacionado a estos factores, vamos a iniciar con nuestro proceso. Realizamos un correcto interrogatorio, como estábamos platicando anteriormente, respecto a antecedentes, cuál ha sido la evolución del cuadro, cuáles son los síntomas asociados, etcétera. Y procedemos a la exploración física lo más completa posible, lo más individualizada posible, no descartar la exploración oftalmológica con los hallazgos que mencionamos, no descartar la exploración, la otoscopía y revisar bien todos los pares craneales. Entonces, si encontramos fiebre alta, si encontramos que hay bilateralidad, si hay alteración en otros pares craneales, si hay alteraciones oftalmológicas, vamos a referir a segundo nivel. Y si no, podemos iniciar un esquema, podemos iniciar un manejo que consiste en una lubricación y oclusión ocular, la fotoprotección, iniciar con la prednisona vía oral, el aciclovir si existe una sospecha de Ramsay Hunt o de un herpes virus tipo 1 y su referencia oportuna al servicio de rehabilitación. ¿Cuáles son los seguimientos? Recomendamos que se lleven a cabo 24 horas de la primera visita, 72 horas, 7 días y a los 10 días para evaluar si estamos llegando a una prácticamente completa remisión o si el avance es bueno con el paciente. Si no hay remisión al día 10 del cuadro, si no hay nada de recuperación, tenemos que referir a segundo nivel. Si ya hubo una revisión, pues hacemos alta y cita mensual con el plan de rehabilitación, nada más para vigilar pues cuál ha sido la mejoría del paciente. Entonces, este es el cuadro, este es el algoritmo que en Red Médica Segura ofrecemos y pues es de los estándares que nosotros procuramos mantener para ofrecer una buena calidad en los tratamientos. Aquí les hacemos una slide, una diapositiva adicional de cómo sugerimos que se estructure el seguimiento de los pacientes. Y bueno, pues estas son las referencias que tenemos disponibles para pues las revisiones que hicimos para brindarles este pequeño webinar. Si me faltó mencionar algo, si hay algún dato que ustedes consideran importante, si hubo algún error en mi ponencia, por favor, escriban en los comentarios. Este es un foro que busca participación, que busca desarrollar ideas, que busca actualizarnos. Si hay un artículo que quieran compartir, estaremos encantados de recibir de la mejor forma sus observaciones. Y bueno, pues nos vemos a la próxima. Agradezco mucho siempre el tiempo y este espacio que pues tenemos para ustedes. Hasta luego. Saludos.